muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:16 de la noche comenzamos la transmisión número 162 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Por favor, acompáñennos con el like, con el compartir. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo verdaderamente contra la censura y contra la dosificación de las visualizaciones por parte de esta plataforma. En esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en el mito de la supremacía aérea estadounidense, para lo cual vamos a presentar el concepto de supremacía aérea de acuerdo a la doctrina militar de la OTAN. Vamos a presentar también el concepto de superioridad aérea, distinto del de supremacía, el concepto de paridad aérea también. Después vamos a realizar una aplicación de esos conceptos al pasado y al presente, o más concretamente a las guerras de Irak y Afganistán, como así también de Vietnam y de Siria, algo no muy deseado por los estadounidenses, quienes nunca recuerdan ese concepto con relación a estos dos últimos conflictos. Finalmente vamos a realizar un análisis de la situación en Ucrania relativa a la batalla por el aire, a la superioridad aérea, y como corolario, como conclusión, vamos a desenmascarar este mito de la supremacía aérea estadounidense y de la supuesta inferioridad de las fuerzas aéreas rusas al respecto. Así que acompáñennos hasta el final porque vamos a presentar muchos materiales. Pero antes, quiero comenzar con un repaso de la situación en el frente. En el pasado, hace mucho tiempo, hace una eternidad, alrededor de 3 meses, más o menos hasta marzo, si no recuerdo mal, marzo, abril incluso, comenzábamos las transmisiones de esta manera, realizábamos un repaso de la situación en el frente, pero finalmente abandonamos esto porque proliferan los canales de YouTube con reportes sobre la situación actual en el frente y además en una guerra de desgaste en la cual Rusia realiza avances sistemáticos y acumulativos, pero relativamente pequeños a lo largo de los días, en contraposición a una guerra de posiciones, con cambios en cuanto a los territorios bajo control mucho más grandes. Bueno, eso generaba a veces cierta monotonía, por eso abandonamos por un tiempo estos reportes, pero hace 2 horas, 3 horas apareció una noticia muy importante respecto a la toma por completo de una ciudad de importancia significativa en el frente, en la zona de Donetsk. Así que quiero comenzar por ahí presentando el mapa como en los viejos tiempos. Y no solo por esto, en realidad esta noticia respecto a la conquista de Krasnohorivka, en realidad aparece en el contexto de una situación cada vez más cercana al colapso para la defensa ucraniana. Y esto no solo porque lo determinemos nosotros, sino porque los propios generales ucranianos están presentando esto de esta manera. Así, textualmente, aparecemos cerca del punto del colapso. Últimamente en muchas transmisiones y en muchas apariciones en los medios públicos estoy realizando predicciones quizás de más, pero voy a realizar
una nueva predicción y últimamente aparecen cumplidas en su gran mayoría. Bueno, el punto de colapso defensivo aparece de acá como mucho a fin de año. Como mucho a fin de año puede que aparezca mucho antes, ¿sí? Y esto está determinando un cambio de posición en la dirigencia política ucraniana en cuanto a la disposición frente a una negociación, la cual en el contexto de un retroceso permanente y de la inminencia del colapso defensivo, esa negociación va a presentar las características de una capitulación enmascarada bajo la forma de una negociación, ¿sí? Por esto también quiero presentar hoy el mapa un ratito antes de comenzar. Quiero simplemente presentar algunas cositas muy específicas. Bueno, aquí Donetsk, recordarán que cuando presentábamos el mapa, en ese entonces, bueno, yo recuerdo en aquel entonces la lucha por Avdiivka, esta ciudad ultra fortificada aquí, plataforma de Ucrania para los ataques con artillería sobre la ciudad de Donetsk, la ciudad más importante del Donbass. El objetivo, de acuerdo a nuestra lectura en aquel entonces, el objetivo de la captura de Avdiivka, de esta fortaleza, verdaderamente respondía a desactivar los ataques y generar una zona de seguridad alrededor de Avdiivka, perdón, alrededor de Donetsk, de manera que la capital de el Oblast de Donetsk y la ciudad más importante del Donbass. Recuerden que Donbass representa el apócope, si no recuerdo mal, así lo llaman, ¿sí? La unión de Donetsk y Lugansk, a esa zona la llaman Donbass. La ciudad más importante de todo el Donbass, esta de aquí, Donetsk, la capital de Donetsk. Bueno, precisamente querían el fin de los ataques desde Avdiivka a través de su captura, como así también generar una zona de seguridad alrededor de la ciudad, pero precisamente por eso esta ofensiva lo presentábamos nosotros en aquel entonces, hace mucho tiempo, y en muchos casos recuerdo, bueno, respuestas negativas en cuanto a esto, no, en realidad solo quieren Avdiivka, y nosotros lo presentábamos de la siguiente manera: quieren Avdiivka porque quieren el fin de los ataques, quieren una zona de seguridad, y por ende van a querer también la zona oeste de Donetsk y la zona suroeste. Esto y esto. Eso hace 3, 4 meses y todo esto parecía impensable, aunque nosotros en aquel momento lo presentábamos como un objetivo y considerando los avances vaticinábamos que en algún momento Rusia podría conquistar estos territorios y generar una zona de protección alrededor de Donetsk. Bueno, hoy día, ¿a cuánto de eso? 4 meses, no menos, 3 meses. Esa zona prácticamente ya fue conquistada en su totalidad. Esa zona de defensa ya fue generada después de la captura de Avdiivka, el avance hacia el noroeste de Donetsk, en realidad, hacia el oeste de Avdiivka, pero el noroeste de Donetsk. El avance hacia el oeste y el avance hacia el suroeste a través de Oleksandrivka y Marinka, bueno, ya generaron prácticamente esta zona de seguridad, rompiendo las líneas defensivas en esta zona y naturalmente a partir de ahora, y esto lo presentábamos en aquel momento, naturalmente, también, a partir de ahora, una vez tomado esto, comienza naturalmente el avance hacia Pokrovsk, tanto desde esta zona de Donetsk como desde la zona más al norte más al norte, más cercana a Bakhmut, ¿sí? Perdón, Bakhmut aquí arriba, más cercana a la zona norte de Avdiivka, perdón, mala mía. ¿Cuál es la novedad el día de hoy?
precisamente? Bueno, básicamente en el marco de, una vez más, la búsqueda de la expansión de esta zona de seguridad hacia el oeste, la captura prácticamente por completo, si me acompaña la suerte, aquí de esta ciudad, la ciudad aquí de Novomijailivka, también conocida como Novomijailovka. En algún momento debería presentar, Novomijailivka, cualquier cosa, de Krasnahorivka. A veces con tantos nombres rusos y ucranianos cometemos errores. Esta, la de Krasnahorivka, conquistada por completo hoy con la toma de este último cuadrante. Si no recuerdo mal, ahora rememorando, presentamos informes aquí hasta el ingreso a esta ciudad. ¿Por qué lo presentábamos? Por la incursión aquí novedosa de los famosos tanques Tortuga, por eso los presentábamos cuando a través de la utilización de esos tanques conquistaban aquí una zona industrial con, si no recuerdo mal, una planta de ladrillos, una fábrica de ladrillos refractantes. Bueno, desde ese entonces, por aquí, por allá y con una pinza también por este lado, fue conquistada por completo Krasnahorivka. Y por aquí, si no recuerdo mal, la prueba de ello, aquí está la foto de la toma de las últimas casitas en esa zona. También, bueno, también avances en esta zona de aquí, la zona ubicada entre las dos represas, las reservas estas de Karlovka o Karlivka, una vez más. Este pueblito tomado también el día de hoy. Todos los días, por lo menos, un poblado tomado, ¿sí? Un pequeño pueblito. Bueno, en el día de hoy, mucho más, naturalmente, por Krasnahorivka, pero todos los días, sistemáticamente, acumulativamente, la toma de nuevos territorios, algo fundamental en una guerra de desgaste como esta. Y claro, si bien en sí un pueblito, un pobladío o incluso una ciudad como tal no presentan quizás relevancia estratégica, no representan por separado, individualmente, no representan victorias estratégicas, sino victorias tácticas, pero acumulativamente, en el marco de un avance permanente a lo largo de meses y de desgaste de las fuerzas enemigas, esa victoria en táctica aparece eventualmente como una victoria operativa o incluso estratégica, ¿sí? De mucho mayor importancia. Bueno, por aquí, comparado con el mapa de aquel entonces, mamita, los avances por todos lados en la zona, sí, por sobre todas las cosas, en esta zona, en la zona de Donetsk, hacia abajo, en esta zona, en la saliente de posterior a Avdiivka. Ya no lo llaman más a este frente, no lo llaman el frente de Avdiivka, sino que lo llaman el frente de, el nombre, si no recuerdo mal, de esta ciudad, este pequeño, bueno, aquí lo llaman todavía Avdiivka, pero lo llaman con el nombre de una de las pequeñas ciudades o pobladíos de esta zona, si no recuerdo mal, Ojeretino. Así lo llaman ahora. ¿Por qué? Porque a partir de la toma de Ojeretino pudieron determinar la ruptura de la segunda línea defensiva después de Avdiivka, cuando todavía no habían conquistado toda la zona anterior a la primera línea defensiva. Pudieron acometer en dirección hacia Ojeretino, una vez más. Con esto generaron la ruptura de la primera línea defensiva fuerte, o la segunda, acá lo presentábamos esto hace mucho, la segunda línea defensiva posterior a Avdiivka, pero la primera línea defensiva fuerte, y esto determinó a partir de ahí la expansión hacia muchísimos lugares. Por eso ahora a este frente ampliado, tras la conquista de Avdiivka hace tanto tiempo como 3 meses, nada, pero bueno, ahora a todo el frente lo llaman el frente de Ojeretino en algunos canales. Bueno, por el sur, bueno, casi
ya aislada por completo Vuhledar, ¿sí? Aquí a través de la captura de esta vía de acceso importantísima a Vuhledar. Bueno, por no presentar la cuestión de esta saliente, esta ofensiva, esta avanzada aquí en dirección a New York, muy importante. Por aquí también esto en dirección a Toretsk, esto también de los últimos días, últimas semanas. Inicialmente esto comenzó así, como una avanzada, como una incursión ofensiva. Perdón, en realidad esto inicialmente presentaba una forma mucho más angosta, ¿sí? Una ofensiva en concreto, pero a partir de ahí fueron generando su expansión hacia los lados. Hoy día todo esto ya parece controlado por los rusos y de aquí a poco Toretsk, otro importante nudo logístico, y además no solo eso, sino que generan entre New York aquí y Toretsk un caldero enorme, caldero lo llaman los rusos, un embolsamiento enorme de territorios en esa zona. Bueno, ¿qué más? En el norte, como también presentábamos aquí, como también vaticinábamos en el canal, la ofensiva en el norte no respondía al objetivo de la captura de Kharkov, cuando en todos lados presentaban una incipiente ofensiva en el frente norte por Rusia para la captura de Kharkov. Aquí, tanto yo como Fernando, como Juan Antonio, como Javier, como Adrián, también presentábamos esto como un nuevo frente en el marco de una guerra de desgaste para la diversión de defensas efectiva y a partir de ahí avances a lo largo, bueno, la diversión de fuerzas, el reencauzamiento de fuerzas hacia esa zona y por ende los retrocesos en otras, las faltas de personal militar, la falta de municiones, la falta de armamento, la falta de vehículos blindados, etcétera, etcétera, en otros lados y los avances en esas cuestiones, en esos otros lugares. Quizás y redondeo lo del mapa acá, quizás como muestra de estos avances, quiero presentar una imagen muy, pero muy interesante. Esto cuando los ucranianos realizaban avances mínimos, verdaderamente mínimos en la llamada ofensiva de primavera, presentaban un mapa con la evolución a lo largo del tiempo, con estos pequeños avancecitos, ¿no? Bueno, los mapas ahora con las zonas tomadas por Rusia a lo largo del tiempo, bueno, desaparecieron por completo, ¿no? No, desaparecieron, en el limbo de los medios desaparecieron. Pero por eso quiero precisamente presentar esto, no un mapa con toda la evolución a lo largo del tiempo, pero sí un mapa con los territorios conquistados solamente en el frente de Avdiivka a lo largo de los últimos 6 meses. Aquí Avdiivka, por cierto. No puedo lamentablemente aquí con el marcador. Aquí Avdiivka, esto tomado más o menos marzo, si no recuerdo mal, puede que no me acompañe la memoria del todo. Febrero, marzo, y atención a todos los territorios solamente en esta parte del frente tomados por Rusia, tanto aquí como aquí arriba, hacia New York, efectivamente, alrededor de 400 kilómetros cuadrados solamente en esta parte de frente en los últimos meses, en una guerra de desgaste. Claro, 400 kilómetros cuadrados como porcentaje del territorio ucraniano total puede representar relativamente poco. Así responden los propagandistas de la OTAN. Eso representa menos del 1% del territorio. Sí, claro, en un territorio muy grande, una guerra de desgaste, claro que Ucrania parece enorme frente a 400 kilómetros cuadrados. Pero cuando esto está acompañado por
la destrucción de las fuerzas ucranianas, bueno, 400 kilómetros representan un montón. Y, por cierto, en el marco de un avance permanente aún no detenido, ¿sí? Por esta razón, presento dos cositas más respecto a estos avances rusos y la inminencia del punto del colapso. Esto es lo importante en esta parte de la transmisión, el objetivo de este repaso. La inminencia del colapso ya la están presentando los propios generales ucranianos. Atención a esto, demoledores y demoledoras. Esto de aquí, por ejemplo, New York Times, nada más y nada menos que el New York Times, la prensa rusa, soviética, de Corea del Norte, de Irán o de Cuba. No. El New York Times, nada más y nada menos, un alto general ucraniano pinta un panorama sombrío ante el avance ruso. Las fuerzas de Ucrania están sobrecargadas y tienen reservas mínimas a las que recurrir, dijo el jefe de la inteligencia militar, además de que hay escasez de armas. El ejército de Ucrania se enfrenta a una situación crítica en el noreste del país con escasez de tropas mientras intenta repeler una ofensiva rusa que ha estado avanzando durante varios días, dijo el lunes un alto general ucraniano. Y esto de mayo, ¿sí? Nosotros ahora en julio. Así que esto ya comenzaban a presentarlo a finales de mayo. Otro ejemplo de esto, por aquí, con esta otra columna, en realidad esta entrevista, está difundida bastante más en los medios occidentales a partir del título. Esta es una entrevista del Guardian, hecha hace unos días, hace poquito. ¿Cuándo esto? El 24 de julio, hace 3 días. Con mucha difusión por el título. Entrevista a Syrskyi, el máximo comandante de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, de las Fuerzas Armadas ucranianas, naturalmente. Sé que ganaremos y cómo. El general de mayor rango de Ucrania habla sobre cómo cambiar la situación contra Rusia. El reemplazante, lo recordarán, el reemplazante de Zelensky, de Zaluzhny, debido a su disputa con Zelensky, ahora sí, conocido como el carnicero, este oficial, este máximo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, pero no como carnicero por la carnicería de sus enemigos, sino como carnicero por el envío de sus propias tropas a la muerte sin el más mínimo sentido. Entonces, así lo llaman, el carnicero por la carnicería de sus propias tropas, algo verdaderamente inédito. A pesar de este título completamente falaz, en el cuerpo de la entrevista presenta una situación desesperante para Ucrania y naturalmente de ninguna manera presenta un plan para la victoria y mucho menos aún responde a la pregunta del cómo. Esto de sé que ganaremos y cómo, bueno, no presenta ni la forma, el cómo, ni de qué manera, no presenta argumentos respecto a cómo van a restablecer de alguna manera el control de los territorios ucranianos ya tomados por Rusia. Así que un título verdaderamente falaz. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, algunas de las confesiones de este general en esta nota vendida una vez más como una muestra de la confianza ucraniana. 2 años y medio después de la ofensiva a gran escala de Putin, reconoce que los rusos están mucho mejor dotados de recursos, tienen más de todo: tanques, vehículos de combate de infantería, soldados. Su fuerza de invasión original de 100.000 hombres ha crecido a 520.000, dijo, con un objetivo para fines de 2024 de 690.000 hombres. Las cifras de Ucrania no se han hecho públicas.
Lo de 100.000 hombres originalmente en realidad comenzó con un poco más de tropas Rusia, pero hoy día tranquilamente por encima del 500.000 de efectivos, sin lugar a dudas. Bueno, estas las cifras del propio Sirski. Aún así sé que ganaremos y cómo. Bueno, ok, presentá la forma, presentá el plan, el programa, responde a el cómo, porque así seguramente no. En cuanto al equipamiento, otra vez, palabras de Sirski, la proporción es de 1:2 o 1:3 a su favor, afirma. Entonces, o el doble o el triple a favor de Rusia. Desde 2022 el número de tanques rusos se ha duplicado de 1.700 a 3.500. Los sistemas de artillería se han triplicado y los vehículos blindados de transporte de tropas han pasado de 4.500 a 8.900. Todo esto a pesar de la perorata permanente, de esa propaganda molesta cotidiana, no solamente llevada a cabo por los grandes medios occidentales, sino también por todos estos supuestos organismos, todas estas entidades dedicadas a la recolección de lo que llaman OSINT, ¿sí? Open Source Intelligence, inteligencia pública, abierta, ¿sí? Quienes recogen supuestamente fotos, videos de las pérdidas rusas para contabilizar, ¿sí? Muchos por ahí, Bellingcat y varios más, algunos fueron abandonados, supuestamente realizan un trabajo de contabilidad, de conteo, para contabilizar las pérdidas rusas, tanto en lo material como en lo humano. Bueno, y supuestamente contabilizan, pero en realidad contabilizan mal y contabilizan falazmente, en realidad realizan propaganda para que después los medios recojan esa información y machaquen con esto de, ay, los rusos hoy realizaron un ataque con 50 misiles, pero ya aparecen sus arsenales vacíos, carecen de más misiles, carecen de repuestos, carecen de tanques, carecen de munición, carecen de todo. Entonces, hoy este ataque, pero mañana ellos derrotados. Bueno, así machacaron durante 2 años y medio con esto. Y ahora, que de camino al tercer año, ahora de repente esto, el propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas reconociendo que a pesar de estas terribles bajas contabilizadas por estas entidades, por estos organismos, por estos medios, difundidas por las ONGs, los think tanks, las usinas de pensamiento, los institutos de investigación, bueno, los medios de comunicación en general, toda esta narrativa, toda esta este verso, este cuento de los rusos ya casi derrotados, sin nada más, sin recursos. Bueno, ahora él mismo reconociendo el aumento del número de tropas, el aumento del número, ya no el mantenimiento, ¿no? Ya no el reconocimiento de que esas pérdidas terribles en realidad no respondían a la realidad, sino que están presentando, en lugar de las pérdidas, están presentando, a pesar de la guerra, un aumento de los recursos a disposición, ¿sí? El enemigo tiene una ventaja significativa en fuerza y recursos, afirma Sirski, por eso para nosotros la cuestión del suministro, la cuestión de la calidad está realmente en primer plano. Bueno, esto dicho por la persona encargada supuestamente del comando de las fuerzas ucranianas, reconociendo esta inferioridad. ¿Qué más podemos presentar sobre la situación actual? Último elemento para el análisis de la situación actual, para este reporte previo a el colapso. Con esto yo machaco siempre, lo recuerdo siempre. Cuidado porque en situaciones de desesperación, como la situación actual en Ucrania, pueden las fuerzas en desventaja, las fuerzas
cercanas a la derrota, comenzar con locuras, ¿sí? Cometer provocaciones, perpetrar atentados, ya varios vistos, pero aquí un ejemplo. Recuerdan que desde hace tiempo Zelensky una y otra vez repiquetea con esto de queremos el permiso para la utilización de las armas en territorio ruso. Sí, solicita este permiso, solicita la autorización para realizar ataques en profundidad, primero solamente en la región de Belgorod, por aquí, después ya no solo eso, perdón, Belgorod por aquí, después ya no solo eso, sino el pedido en general, bueno, además de naturalmente Crimea y toda la zona del Mar Negro al este, al este de Crimea. Bueno, últimamente, ya de manera abierta, Zelensky solicita la participación directa de la OTAN, realizando el derribo de misiles, realizando la intercepción de aviones de combate, realizando ataques en territorio ruso y además solicita esto, ¿no? La autorización para ataques contra Ucrania. Esto fue rechazado, por lo menos oficialmente, por la OTAN. Si lo rechazaron en serio o si en realidad lo convalidan verdaderamente, pero públicamente lo rechazan, bueno, es una cuestión discutible, interesante para el debate. Zelensky lo solicita públicamente, en todas sus intervenciones lo solicita, pero puede que incluso Ucrania, sin la autorización de la OTAN o incluso con la autorización, puede que, a pesar de ese rechazo público, acometa locuras como esta, por ejemplo. Atención a dónde esto, cuán lejos del frente y cuán cerca de Moscú, esto del día. La ciudad de Ryazán, atención ahí en el aire. Un dron derribado por los rusos, pero un dron cerca de Moscú, en la localidad de Ryazán, cerca de una y de Rivonia, ¿sí? Aparentemente por aquí alguna planta militar importante. Bueno, estas las locuras y los posibles desbordes. En realidad, ¿cuál es el objetivo de esto? Generar una reacción rusa y a partir de ahí la intervención directa, abierta de la OTAN. La OTAN naturalmente no quiere porque no quiere un enfrentamiento directo con Rusia por el pésimo resultado hasta ahora de su intervención militar en esta guerra, pero a veces los climas de opinión, las operaciones mediáticas pueden determinar acciones sin sentido desde el punto de vista estratégico, reacciones más que acciones, y bueno, es el objetivo de Ucrania y para esto quiere esa autorización no conseguida oficialmente, aunque quizás en la práctica sí obtenida. Esto nosotros también lo vaticinamos cuando Zelensky comenzó a machacar con queremos autorización para ataques en la zona de Belgorod, contra objetivos militares en la frontera, porque desde ahí realizan ataques. ¿Cómo lo conceptualizábamos nosotros en aquel entonces? ¿Cómo lo presentábamos? Bueno, Ucrania ya realiza desde hace tiempo, con o sin autorización, ya realiza ataques sobre territorio ruso en zonas más o menos fronterizas, ¿sí? Belgorod, la zona del sur de Ucrania, bueno, ya realizan estos ataques desde hace tiempo, con lo cual, si ahora oficialmente, públicamente solicita la autorización para ataques, aunque ya los realiza, evidentemente está solicitando la autorización para ataques en profundidad, incluso contra objetivos en la capital, como forma de provocación. Esto lo presentamos hace algún tiempo así. Acá una confirmación de esto, aunque no la única. Última cosita, ya que esto aparece acá. Un video captado por alguien en su automóvil de
bueno, de esto, ¿no? Esta es la razón de la victoria de Rusia en esta guerra. Un señor corriendo, cruzando un puente, arriba un tren y atención en ese tren. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanques, no, más de 10, nuevos a la vista y de pasadita nomás. En una guerra de desgaste, esto, de noventas, todos nuevos además, no de los refurbished, como llaman a estos remozados o ayornados, modernizados, no, estos nuevos por completo. Bueno, esto determina la victoria de Rusia, no sobre Ucrania, sobre la OTAN. La OTAN no puede eso y de hecho, ¿qué quiere Trump? La reindustrialización de Estados Unidos, porque en algún momento Estados Unidos podía generar armamento en consonancia con Rusia, pero desde la caída de la Unión Soviética, no por la desindustrialización buscada por los políticos neoliberales, no solamente buscada en lo militar, buscada en todos los ámbitos, en el automotriz, en la industria siderúrgica, en la industria petroquímica, etcétera, etcétera. La industria estadounidense movida a México en el caso de los automóviles, a China en el caso de todo el resto de las cosas. Estas las consecuencias y ahora en Argentina esto lo llamaríamos a cantarle a Gardel, Estados Unidos, sí generaron la desindustrialización del país. Bueno, ahora en una guerra de desgaste, sin capacidad militar industrial, adiós amigos, ¿sí? Adiós muchachos. Bueno, redondeo este al final demasiado largo repaso, pero una vez más, lo remacho una vez más, quería presentar esto por la inminencia del punto de colapso en la defensa ucraniana. Recuerden esto, esta, esta transmisión, esto dicho hoy acá. Y ahora sí, quiero comenzar con el tema de esta transmisión, en efecto, el mito de la supremacía militar, perdón, la supremacía aérea de Estados Unidos. Antes de comenzar con el análisis de las fuentes, quiero presentar los conceptos. ¿Qué conceptualiza la categoría de supremacía militar? Que el concepto de, perdón, supremacía militar, supremacía aérea, ¿qué conceptualiza? Bueno, conceptualiza el control total de los cielos, el control del aire total. Si un país, las Fuerzas Armadas de un país presentan supremacía aérea, bueno, aparecen bajo el control total, absoluto y exclusivo del aire. Eso conceptualiza la supremacía aérea. A diferencia de la superioridad aérea, todo esto de acuerdo a la doctrina militar de la OTAN, a diferencia de la superioridad aérea, a veces también traducida, a veces presentada como predominio aéreo, la superioridad aérea conceptualiza la ventaja en la lucha por el aire, ¿sí? La existencia de una posición ventajosa de predominio efectivamente en el aire, pero no el control absoluto. Y en tercer lugar, la OTAN también conceptualiza la paridad aérea, cuando en el aire aparecen dos partes o más en conflicto en una situación de paridad, ¿sí? Sin control ni predominio por ninguna de las partes. A veces distintos analistas, tanto en inglés como en castellano, presentan esto de supremacía y superioridad como sinónimos. Bueno, acá puede que más adelante también presentemos indistintamente supremacía y superioridad en el sentido de la primera, de supremacía, de control absoluto del aire. Recuerden que siempre cuando esto aparece en los medios, cuando aparece el concepto de supremacía o a veces el de superioridad, básicamente están referenciando eso, están conceptualizando el control total de los cielos. Y este concepto, por cierto, de supremacía, aparece permanentemente con respecto a las Fuerzas Armadas estadounidenses, la Fuerza Aérea estadounidense y
las intervenciones militares estadounidenses. Todo el tiempo los expertos, los militares, los periodistas, los medios en su conjunto, los políticos, presentan esto de la supremacía aérea de Estados Unidos como el corazón de su poder, como el corazón de su estrategia también, y recuerdan siempre una y otra vez que en las últimas guerras estadounidenses, eh, inmediatamente y en primer lugar, Estados Unidos establecía supremacía aérea, se establecía su poder y control absoluto sobre los aires, para, para a partir de ahí sí comenzar una incursión militar terrestre con el control total y absoluto de los aires. ¿Y qué recuerdan siempre? Bueno, recuerdan Irak y recuerdan Afganistán en este sentido. Curiosamente, rara vez recuerdan la situación relativa a Siria, más acá en el tiempo, y menos aún a Vietnam, ya lo vamos a presentar ahora, cuando supuestamente Estados Unidos presentaba supremacía aérea, pero hoy vamos a presentar acá datos duros, cifras de la cantidad de aeronaves perdidas por Estados Unidos en Vietnam como en Siria en ese supuesto marco de supremacía aérea, lo cual rechaza por completo, de alguna manera, eh, la idea misma, el concepto mismo de supremacía desaparece cuando los Estados Unidos supuestamente con esta supremacía en el aire presentan una cantidad de bajas aéreas enorme. ¿Y por qué estoy referenciando esto? Bueno, porque en el presente los analistas estadounidenses y los analistas europeos atlantistas, sobre la base de esta idea falaz de la supremacía aérea como necesaria para la guerra y como una característica indiscutida de Estados Unidos, bueno, entonces ellos realizan una interpretación de la guerra en Ucrania de la siguiente manera. Rusia no pudo establecer supremacía aérea, por eso presenta bajas en cuanto a helicópteros, en cuanto a aviones, en cuanto a distintas aeronaves, y por eso los problemas de Rusia en la guerra en Ucrania, por eso no pudo conquistar Ucrania de la noche a la mañana. Bueno, todo esto mentira, tanto la parte de Estados Unidos de la supremacía aérea como la parte de la falta de supremacía aérea de Rusia, el concepto en sí de un control absoluto y de la del dominio total de los aires y de un control tan grande que no genere una sola baja de aeronaves propias, bueno, eso representa un mito. Lo vamos ahora a presentar con un analista en, en, en concreto, tanto para Estados Unidos como para Rusia. Y por eso Rusia, a pesar de la falta de esta supremacía total y absoluta, aún así está realizando avances, tanto terrestres como incursiones aéreas exitosas, como por ejemplo en la infraestructura energética. Comienzo el análisis de la primera fuente para esto, para presentar esto en detalle. Aquí el artículo de base, este de aquí, escrito por uno de mis analistas militares favoritos, Brian Berletic. Occidente está aprendiendo las lecciones equivocadas sobre el poder aéreo en Rusia. ¿Sí? Comienza el artículo con una referencia a un artículo de Business Insider. Y por cierto, este mito no solo está, no solamente aparece en los medios y no solamente aparece dirigido al común de la gente, ¿sí? Sino que está determinando que los tomadores de decisión, una vez más, la propaganda conquista a los emisores de la propaganda. Los tomadores de decisión estadounidenses, los generales, los políticos, el complejo militar industrial,
están recogiendo este mito, están metabolizando este mito de la supremacía aérea y por eso están cometiendo errores, porque están recogiendo sus propias mentiras, su propia propaganda, ¿sí? Un artículo publicado recientemente en la revista estadounidense Business Insider, titulado Rusia le muestra a la OTAN sus cartas en la guerra aérea sobre Ucrania, presenta un ejemplo del profundo déficit de experiencia militar que está detrás de los objetivos de política exterior cada vez más insostenibles e inalcanzables de Estados Unidos. El artículo de Business Insider resume una serie de entrevistas realizadas a supuestos expertos en poder aéreo occidentales que muestran una profunda incomprensión de la aviación militar moderna en las defensas aéreas y su papel en el campo de batalla y fuera de él. El artículo afirma, y puedo presentar aquí rápidamente un pispeo, una miradita el artículo de Business Insider. Rusia muestra a la OTAN sus cartas en la guerra aérea sobre Ucrania. ¿Sí? El artículo, basado una vez más en este concepto del dominio aéreo o la supremacía aérea. El artículo afirma, el de Business Insider, Rusia falló en la invasión inicial. Podemos acompañar esto con alguna imagen, por cierto, de la Fuerza Aérea Rusa. El artículo de Business Insider afirma, Rusia falló en la invasión inicial al no lograr establecer supremacía aérea desde el principio y no ha sido capaz de sincronizar sus fuerzas aéreas y terrestres. El argumento recién mencionado, ¿sí? Esto se basa en la suposición de que Rusia podría de alguna manera establecer la supremacía aérea en el campo de batalla y deduce que si Estados Unidos y el resto de la OTAN hubieran estado en el lugar de Rusia, la supremacía aérea se habría establecido. Pero eso es falso. Una vez más, los rusos no pudieron como podemos nosotros, los occidentales, por eso los rusos no pudieron conquistar Ucrania, pero nosotros sí hubiéramos podido con nuestra supremacía aérea. Y acá comienza el análisis. Conceptos erróneos fundamentales. Al comienzo de la operación militar especial de Rusia, Ucrania contaba con una formidable red integrada de defensa aérea de fabricación soviética, compuesta por algunos de los sistemas de defensa aérea más exitosos y eficaces del mundo. Esto incluía sistemas de defensa aérea de largo alcance como el S-300, así como sistemas móviles como el Buk, el Strela y el OSA, así como también una gran cantidad de sistemas de defensa aérea portátiles de fabricación soviética conocidos como MANPADS, estos llevables al hombro, ¿sí? Desde la guerra de Vietnam, Estados Unidos y sus aliados no han operado en un espacio aéreo tan disputado como el de Ucrania. En los cielos de Vietnam, ¿sí? Después de Vietnam, todas fáciles. Las dos de Irak, Afganistán, nada más y nada menos, ¿sí? Afganistán. Pero en Vietnam la situación es distinta. En los cielos de Vietnam, Estados Unidos perdió más de ¿cuántos demoledores? Adivinanza para ustedes. En Vietnam, en esa guerra, según los medios estadounidenses, hasta el final, hasta la retirada estadounidense, una guerra bajo el control de los Estados Unidos y con una supremacía aérea total de los Estados Unidos. ¿Cuántas aeronaves perdidas por Estados Unidos en la guerra en Vietnam? 5.000, según Alex Moya, o Moya, miembro. Muchas gracias, Alex, por la membresía. Graciela Dacuña perdió pocos. Alonso Castillo, 4.500. Bueno, Gonzalo Javier Roch, 10.000. Bueno, por ahí, en realidad, la respuesta más cercana, la de Benito Martínez Senderos, gracias Benito por la membresía también, alrededor de 10.000 aeronaves perdidas.
En los cielos de Vietnam, Estados Unidos perdería más de 10.000 aviones y helicópteros a causa de las defensas aéreas de fabricación soviética empleadas por las Fuerzas Armadas vietnamitas. En conflictos posteriores, incluidos Afganistán, Irak, Libia, las fuerzas lideradas por Estados Unidos se enfrentarían a ninguna defensa aérea significativa o defensas aéreas consistentes en equipos viejos operados por tropas mal organizadas, mal entrenadas y mal motivadas, como en el caso de Irak. En medio de la guerra indirecta de Estados Unidos contra Damasco en Siria y la ocupación estadounidense del este de Siria, la aviación militar estadounidense se ha visto confinada por la relativamente moderna red de defensa aérea de Siria, lo que ha obligado a los aviones de guerra estadounidenses e israelíes a realizar el mismo tipo de ataques a distancia que la aviación militar rusa está llevando a cabo en Ucrania. Una vez más, machacan con esto de la supremacía aérea, claro, excluyendo Vietnam y excluyendo Siria. Solo recuerdan las guerras en el medio, o las intervenciones militares en el medio. Bueno, ¿cuáles de ellas? Irak, las dos, Afganistán, Kosovo también, naturalmente, contra una Serbia ya desmembrada en gran medida, y Libia. No recuerdan los 10.000 aviones perdidos en Vietnam, ¿no? Y tampoco recuerdan que en Siria hace poquito, por la ayuda de los rusos, no pudieron generar una situación de control aéreo total y de supremacía aérea, sino que debieron retroceder y comenzar ataques desde fuera del área controlada por las defensas aéreas, igual que los rusos ahora con las bombas planeadoras. ¿Cuál es la ventaja de las bombas planeadoras? Y claro, el lanzamiento a 70 kilómetros por antes del frente y las bombas cayendo sobre el frente con los aviones protegidos, ¿sí? Lejos de las defensas antiaéreas. Más allá de la naturaleza factualmente incorrecta de esta afirmación relativa a que los rusos, esta de Rusia, se ha demostrado que es incapaz de suprimir o destruir las defensas aéreas enemigas, más allá de la naturaleza incorrecta de esta afirmación, las diferencias obvias entre Irak y Ucrania parecen completamente perdidas entre los expertos en poder aéreo entrevistados por Business Insider para esta columna. Debido a las enormes diferencias entre los conflictos previos de Estados Unidos en todo el mundo y el conflicto actual en Ucrania, el tipo de guerra de maniobras rápidas utilizado por las fuerzas lideradas por Estados Unidos en Irak no solo sería inapropiado en Ucrania, ¿sí? La utilización de un análisis basado en esa guerra de maniobras rápidas, no solo sería inapropiado en Ucrania, sino que de hecho sería desastroso. La ofensiva ucraniana de 2023, antes de la cual la OTAN entrenó, armó y dirigió las fuerzas ucranianas, terminó en un fracaso catastrófico, derrotada por completo por las defensas rusas que utilizaron minas terrestres, artillería, sistemas de lanzamiento múltiples de cohetes, los famosos MLRS, misiles balísticos de largo alcance, una amplia variedad de drones y helicópteros de infantería y de ataque que utilizan misiles antitanque, todos elementos ausentes entre las Fuerzas Armadas de las diversas naciones que Estados Unidos ha invadido y ocupado desde Vietnam. Claro, esto interesante. No solo machacan con esta mentira, ¿no? Acometen contra Rusia con esta mentira de la falta de supremacía aérea y por eso no pudo Rusia conquistar Ucrania en el inicio, sino que cuando ellos comienzan una ofensiva basada en esta idea de guerra rápida, de guerra de maniobras rápida, bien a lo OTAN, protagonizan una derrota terrible como la derrota de la ofensiva ucraniana en la primavera anterior, mientras ahí en imágenes una demostración de un K-50 ruso. Interesante eso. En gran medida, la masacre de las fuerzas acumuladas para esa ofensiva esa ofensiva en primavera del año pasado, en gran medida respondió a este concepto de la guerra, de la supremacía aérea, de las operaciones rápidas y fáciles, claro, contra Libia, contra Irak, contra
contra Afganistán. Bueno, sí, así, claro, así cualquiera. Pero en Siria ya no pudieron, por la ayuda de los rusos. Y en Vietnam mucho menos. Y acá, cuando querían esto a través de Ucrania, tampoco pudieron. Dado que Ucrania también posee importantes capacidades de defensa, incluidas fortificaciones bien protegidas, campos minados, artillerías y drones FPV, una guerra de maniobras al estilo de la OTAN también resultaría un fracaso catastrófico para las fuerzas rusas. Por eso la decisión de Rusia de una guerra de desgaste poquito a poquito. La llamada estrategia del salame, ¿no? Rebanadas finitas, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta la derrota del enemigo. Rusia, en cambio, ha adoptado una estrategia de desgaste. En lugar de abrumar las posiciones ucranianas con maniobras de guerra rápidas, las está desintegrando con enormes cantidades de artillería, misiles lanzacohetes múltiples, misiles, drones y aviación militar que llevan a cabo ataques a distancia utilizando una variedad de bombas planeadoras que van desde los 250 a los 3.000 kilogramos, las famosas FAB-3000. Si bien el progreso es más lento que la guerra de maniobras al estilo de la OTAN, ha permitido a Rusia evitar las asombrosas pérdidas que sufrió Ucrania el año pasado durante su ofensiva. Ucrania es un tipo diferente de guerra, por eso Rusia utiliza un enfoque diferente a la aviación militar. La conclusión de que los acontecimientos que se están desarrollando en Ucrania demuestran que las capacidades de la aviación militar rusa han sido significativamente exageradas, como dijo un experto entrevistado por Business Insider, es un error peligroso. La aviación militar de Estados Unidos y la OTAN demostraría, y ya lo ha hecho en Siria, que sufre las mismas limitaciones en un espacio aéreo tan disputado como el de Ucrania. Dicho de otra manera, los gringos tampoco podrían con una toma completa, la toma de la supremacía del dominio aéreo completo sobre Ucrania. ¿Por qué? Porque del otro lado aparece alguien fuerte como Rusia y los ucranianos también presentaban y presentan fuertes defensas. Entonces, esta idea de conquistar todo el aire y que sin eso entonces no pueden los países realizar la guerra, representa un mito. Y un mito peligroso, porque por eso la derrota de la contraofensiva ucraniana, precisamente. ¿Sí? Ventajas rusas admitidas. El artículo de Business Insider reconoce que hay aspectos de la aviación militar rusa que constituyen un éxito. Menciona el uso extensivo por parte de Rusia de armas de largo alcance, tanto misiles de crucero lanzados desde el aire, como bombas planeadoras, tal como las que Estados Unidos y sus aliados están utilizando en Siria para evitar las defensas aéreas sirias. Los misiles de largo alcance lanzados desde el aire, principalmente, los quinzales y los X-101, los 505, etcétera, etcétera, ¿no? El artículo también reconoce las importantes capacidades de defensa aérea y guerra electrónica de Rusia, construyendo un paraguas que protege a las fuerzas, a la infraestructura, a las bases y a los centros civiles rusos. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre las capacidades de combate de Rusia y las de Occidente. La base militar industrial de Rusia le permite producir misiles y bombas planeadoras en cantidades que Occidente en conjunto no puede igualar. Las capacidades de defensa aérea de Rusia también existen en una escala que Occidente en conjunto no puede reproducir. Después de afirmar inicialmente que Rusia es incapaz de suprimir o destruir las defensas aéreas enemigas, Business Insider finalmente admite que los arsenales de defensa aérea agotados de Occidente colectivo y la incapacidad de reponerlos de manera significativa responden precisamente a que Rusia ha sido capaz no solo de suprimir y destruir las defensas aéreas enemigas, sino también debido a la capacidad de Rusia de saturar y agotar el suministro de misiles interceptores de Ucrania. No solo, entonces, generan la destrucción de las defensas, sino que además por la cantidad de ataques masiva de Rusia, no alcanzan los misiles defensivos, ¿sí? No pueden responder, no pueden realizar, aún con las pocas defensas antiaéreas todavía a disposición a través de nuevos envíos y reposiciones, carecen de los misiles, carecen de la munición para esas armas por la cantidad de ataques rusos. Las afirmaciones del artículo de que Lockheed Martin está ampliando la producción de misiles Patriot de 550 al año se hacen sin explicar que Rusia está disparando más de 4.000 misiles a objetivos en toda Ucrania durante el mismo periodo de tiempo. Esto lo presentamos acá alguna vez. Lo que significa que 550, lo que quieren con el aumento de la producción, 650 o incluso 750 interceptores fabricados al año,
representan una cantidad totalmente inadecuada contra los más de 4.000 solo misiles rusos, ¿sí? Recuerden que además iban a realizar el lanzamiento de por lo menos 2 misiles interceptores por cada misil ruso. Estados Unidos y sus aliados transfirieron sistemas de defensa aéreas occidentales a Ucrania en parte para proteger la red eléctrica del país. En abril de 2024, la CNN admitiría que hasta el 80% de la producción de energía no nuclear de Ucrania ha sido destruida. Esto significa que Ucrania se ha quedado sin interceptores de misiles Patriot o que los interceptores que tiene no están logrando proteger la red eléctrica del país. Cabe señalar que la eficacia de un sistema de defensa aérea reside ahora solo en su capacidad para interceptar objetivos entrantes, pero también en que se produzca en cantidades lo suficientemente grandes como para seguir interceptando objetivos entrantes en adelante, ¿sí? Aquí otro video de los acróbatas aéreos de las Fuerzas Armadas rusas, el escuadrón de acrobacia aérea, ¿sí? Por cierto, esto de aquí, el reconocimiento de CNN de que los ataques aéreos rusos están generando estragos en la infraestructura crítica ucraniana. Sus tácticas han cambiado. El intento de Rusia de destruir la red eléctrica de Ucrania, ¿sí? Bueno, acá el reconocimiento de lo efectivo de los ataques aéreos, precisamente, ¿sí? La cantidad limitada de sistemas Patriot e interceptores que se fabrican representa una medida del éxito general del sistema y a pesar de la conclusión de Business Insider debería seguir generando dudas al respecto. El artículo de Business Insider admite que en un conflicto entre la OTAN y Rusia, acá comienza lo interesante, ¿no? Las hipótesis respecto a un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. En un conflicto entre la OTAN y Rusia, no a través de una guerra proxy en Ucrania, sino directo, la aviación militar de la OTAN enfrentaría serios desafíos que simplemente no existían en Afganistán, Irak, Libia e incluso en Siria. El artículo cita al general David Allvin de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien señaló que, textual, en combates futuros puede ser posible que Estados Unidos logre la supremacía aérea solo en ráfagas, pequeñas ventanas en un tiempo, lugar y ubicación específicos donde las defensas aéreas faltan, están destruidas o se han quedado sin munición. Así que todo el argumento de que ellos en Ucrania habrían conquistado Ucrania en un santiamén, bueno, todo mentira, porque según los propios militares estadounidenses consultados, no van a poder contra Rusia de ningún modo generar supremacía aérea, más que por momentitos, según los propios gringos. En la práctica quizá ni eso. El general de las Fuerzas Armadas estadounidenses, James Hacker, le dijo a Business Insider: si no podemos lograr la supremacía aérea, tendremos que enfrentar la batalla que se está librando en Rusia y Ucrania ahora mismo y sabemos cuántas bajas resultarán de esa batalla. Bajas y pérdidas, porque en una guerra de desgaste, los gringos tampoco, Estados Unidos tampoco podría contra Rusia. Por lo menos no en este territorio. En otro territorio, si la guerra en México, quizás distinta la situación, seguramente. Pero el escenario ahora de conflicto es este, ¿sí? Considerando las ventajas de Rusia también, que Rusia también disfruta en capacidades de guerra terrestre, incluida la producción de hasta 3 veces más munición de artillería que el occidente colectivo, según lo reconocido por la propia CNN, el resultado de esa lucha probablemente reflejaría la misma derrota incremental que Ucrania está sufriendo ahora. La misma búsqueda ciega de ganancias y poder que obligó a Occidente a expandir la OTAN hasta la frontera con Rusia en primer lugar y a crear deliberadamente una amenaza a la seguridad nacional rusa forzando la intervención, perdón, a la seguridad nacional estadounidense, forzando la intervención de Rusia en Ucrania, también ha creado la crisis que enfrenta la base industrial militar del Occidente colectivo, haciendo imposible alcanzar los objetivos geopolíticos de los cuales esta guerra por poderes en Ucrania es parte. El neoliberalismo generó eso. La unipolaridad del intento de expansión, el avance sobre Rusia, pero a la vez una industria militar estadounidense
enfocada única y exclusivamente en las superganancias y por ende inefectiva para conflictos como este. Para que Occidente en su conjunto pueda tener éxito, primero debería reevaluar lo que está intentando lograr. Es esta búsqueda ciega de ganancias y poder no es muy diferente de un tropismo en la naturaleza, como un árbol, por ejemplo, que extiende sus raíces hacia abajo y sus ramas y hojas hacia arriba para crecer lo más grande y rápido posible. En un entorno ideal, ese tropismo puede prosperar. En épocas de sequía, los medios para mantener las enormes proporciones que alcanzó el árbol podrían poner en peligro su propia supervivencia. Hasta el siglo XXI, el entorno global era ideal para la hegemonía occidental. La disparidad en el poder militar y económico entre Occidente y el resto del mundo favorecía la búsqueda ciega de ganancias y poder, a menudo bajo la forma del imperio. Occidente creció hasta alcanzar proporciones gigantescas. Hoy el entorno ha cambiado. Esa disparidad ya no existe y ahora Occidente se está derrumbando bajo el tamaño insostenible de su propio imperio. Interesante esto para generar sentido de la eventual política de retracción de Trump. Lo presentábamos ayer en Negocios Televisión. No porque Trump de repente rechace el imperialismo, rechace la expansión estadounidense o rechace la idea de la excepcionalidad estadounidense. No, sencillamente porque están lentamente algunos Trump fans metabolizando los cambios sucedidos en el contexto internacional, metabolizando la idea de que ya no aparecen en dominio del mundo, de que ya no pueden lo que podían antes. Por eso deben retroceder para responder a todos los problemas surgidos de esa sobreextensión del imperio. Mientras los responsables políticos, bueno, ahí el final de esta exhibición y podemos presentar acá algunos helicópteros rusos más. Mientras los responsables políticos occidentales buscan estrategias y tecnologías que cambian las reglas del juego para mantener generaciones de supremacía global, la naturaleza insostenible de esta búsqueda se torna cada vez más precaria, mientras Rusia, China y el resto del mundo siguen fortaleciéndose en relación con el occidente colectivo. Solo una política que se aleje de la coerción y el control sobre el resto del mundo y se oriente a una cooperación constructiva con el resto del mundo, no contra, sino o sobre el resto del mundo, sino con el resto del mundo, puede evitar el colapso inevitable que todos los demás imperios obstinados han enfrentado a lo largo de la historia. Interesante. Para el resto del mundo, incluida Rusia y sus aliados chinos, el objetivo sigue siendo defender su soberanía individual y colectiva de la hegemonía occidental, evitando al mismo tiempo, cuidadosamente, el desencadenamiento de un conflicto mucho mayor nacido de la desesperación occidental. Las provocaciones, ¿sí? Ante esta caída, ante este declive del imperio estadounidense. Mientras tanto, en el espacio aéreo sobre Ucrania sigue desarrollándose un microcosmos del fracaso más amplio de la política exterior occidental, que no solo no tiene posibilidad de revertirse en favor de Ucrania o de sus patrocinadores occidentales, sino que es casi seguro que seguirá acelerándose en detrimento de Occidente. Muy, pero muy buen análisis de Brian Barletic, uno de mis analistas favoritos. Puede que mi micrófono apareciese silenciado recién. No, ¿verdad? Ah, no, perdón, no. Es el micrófono, menos mal. Es el audio del video, menos mal, si no, había presentado un análisis bien largo de el conflicto con el micrófono silenciado. Por suerte no. Bien. Muy, pero
análisis. Una vez más, lo quiero presentar una vez la página. Interesante, bueno, como siempre, la página de este muchacho, en inglés, en original, New Eastern Outlook, siempre hackeada, siempre bajada por, bueno, sus análisis profundamente críticos y desde el conocimiento militar. Entonces, apenas presenta un artículo, inmediatamente acomete en su página esta captura, bueno, aparece en un archivo de estas páginas para, los llaman, sí, de bibliotecas de Internet, las cuales generan una captura de una página en un momento y después, si la página caduca o si desaparece, bueno, uno puede recogerla de ahí. Muy, pero muy buen artículo de Brian Perletic. Y aquí quiero presentar la muestra de los 10.000. Esto, según el Instituto Mitchell for Aerospace Studies, un instituto estadounidense. Acá esto podemos aquí en castellano. Pérdidas de aviones de ala fija, así llaman en la aeronáutica, llaman a los aviones de ala fija las aeronaves, ¿sí? Pérdidas de aviones de ala fija estadounidenses en la guerra de Vietnam entre 1962 y 1973, casi 10.000 aviones y helicópteros. Y no solo eso, aquí la prueba de los propios estadounidenses, con este dato. No solo eso, atención aquí a también una imagen, una lista provista por este instituto ahora sí, esto es un PDF, de los aviones y de las aeronaves perdidas ahí, atención, y perdidas básicamente todas las aeronaves, aún las más modernas, las más vanguardistas, lo mejor del arsenal estadounidense en ese momento, como por ejemplo el F-4 Phantom, bueno, ya fuera de servicio desde hace algún tiempo, pero un avión dentro de los aviones estadounidenses de los 50 en adelante, uno de los mejores aviones, el antecesor del F-15 en gran medida, y aún así perdidos 533 en combate, por ejemplo. ¿Sí? Acá presentan todo. Bueno, esto un avioncito de reconocimiento, Thunder Chief, uno de los primeros aviones junto al Sabre, el Sable en castellano, Sabre en inglés, uno de los primeros a chorro. Bueno, el A4, Argentina hasta hace poco todavía con algunos aviones A4 comprados a Estados Unidos, 276 perdidos. Un avionazo, un muy buen avión de los años 50 en Estados Unidos. Alguna vez he hecho como aeromodelo. El A4, 273 perdidos. Bueno, acá el Sabre, el primer avión con propulsión a chorro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, producido masivamente para sus Fuerzas Armadas. Bueno, Skyrider, bueno, un montón. Después de, el A6 Intruder. Hasta la guerra, hasta las guerras en Irak, todavía, cazabombardero todavía en uso, ¿sí? Puede que alguno todavía en servicio. Crusader, bueno, todo el anterior a la 10, el A7 Corsair. Bueno, atención a todos los tipos de aviones perdidos, y no uno, sino un montón de cada uno por Estados Unidos en Vietnam. Bueno, esta es la guerra en serio, está la guerra y contra Vietnam, pero claro, Vietnam con defensas soviéticas. Más abajo seguramente los helicópteros, bueno, acá los helicópteros, bueno, el famoso Cobra, etcétera, etcétera. El Chinook, todavía en producción, 132 perdidos de estos, 109 del Sea Knight, también famoso. Bueno, esta es la guerra en serio contra rivales en serio, ¿sí? Entonces, basta de esta mentira de la supremacía aérea estadounidense cuando contra Irak, contra Afganistán y contra Libia sí, pero contra Vietnam no, contra Siria no, y contra Rusia mucho menos, ¿sí? Así que, demolido el mito de la supremacía
aérea estadounidense. El día de hoy no pudo a las 9 el querido Juan Antonio realizar la transmisión por una cuestión organizativa. Bueno, no pudo realizar la transmisión en directo, pero como compensación o en su defecto, mañana la transmisión de Juan Antonio, ¿sí? No cancelada, sino postergada para mañana. Así que atentos, no la desaprovechen a las 9 de la noche, si no recuerdo mal, a las 9 de la noche la transmisión de él, a las 5 la transmisión de Adrián Martínez, no Adrián Celaya, los jueves. Para los interesados en la situación en Venezuela, mañana las elecciones, muy buenos los análisis en DMP Geopolítica, el de ayer de Eduardo Bior y el del miércoles, si no recuerdo mal, no el miércoles, el del jueves, el viernes y el jueves, el del jueves de Bruno Scarsini, pero muy buenos análisis, no los desaprovechen y recuerden acompañarnos por ahí también con la suscripción, ya casi 20.000 suscriptores en nuestro canal hermano de MP Geopolítica y acá de camino a 120.000, así que muy bien, pero siempre nos ayuda la difusión, el pulgar arriba, el compartir y si nos quieren ayudar con un aporte a través de PayPal o a través de una membresía, bienvenido naturalmente. Bienvenida la ayuda. Demoledores y demoledoras, vamos a redondear la transmisión de hoy por acá. Por favor, una vez más, los likes. Beatriz, como siempre, mil gracias por Epa, ahora sí, mil gracias, perdón, un pequeño problemita ahí con la cámara. Mil gracias por el acompañamiento y mañana, como siempre, domingo, la charla con nuestro amigo a las 11, como siempre, el querido Fernando Moragón. Demoledores y demoledoras, los queremos y las queremos mucho. Hasta mañana. Chao.